Entonces, el tema de hoy tiene que ver con listas, pero en general tiene que ver con una cosa que se llama la descomposición del diseño de datos y con un tema que es el reconocimiento de patrones, que de hecho el tercer taller se llama taller de reconocimiento de patrones, ¿sí? Porque esa es una herramienta de programación muy útil en programación funcional, con una potencia de expresividad muy grande y que seguramente la pueden usar en sus lenguajes estándar, pero que no la usan mucho. No sé si todos los lenguajes la proveen, pero pues este lenguaje sí la provee y eso es algo espectacular a la hora de programar, para evitar escribir tanto código. Ya les vamos a mostrar por qué. Luego vamos a mostrar eso sobre listas y funciones sobre listas, luego vamos a mostrar eso mismo, pero usando pares y tuplas. Y al final de hoy, y al principio de la clase, de la próxima clase, o sea, esto es entre el final de hoy y el principio de la próxima clase, vamos a hablar de funciones de alto orden sobre listas. No necesitamos usar ninguna de esas en el taller 2. Ninguna de funciones de alto orden sobre listas, a pesar de que talleres de alto orden no vamos a usar funciones de alto orden sobre listas en el taller. Pues no las necesitamos. Luego, lo que estamos haciendo hoy no es para el taller que están dando, sino para el taller siguiente. Dime. No se necesitan. O sea, no se necesitan y por eso no las pueden usar. O sea, les podrían servir, pero, pero es que eso ya es, mejor dicho, vamos paso a paso, estamos aprendiendo a hacer cosas que luego vamos a utilizar porque como ya las hicimos, entonces ya sabemos cómo se hacen, entonces ya las puedo utilizar. Pero primero las queremos hacer y ver recursivamente cómo se hacen y ver cómo se usan y luego ya empezamos a usar su expresividad para hacer otras cosas, vamos creciendo en la capacidad de hacer cosas y de usarlas. Y cuando llegue al proyecto no van a tener restricciones y usar ninguna. Lo que pasa es que si no hago restricciones, entonces van a encontrar que hay cosas que ya están hechas, pero yo necesito que ustedes las hagan una vez o dos veces para aprender a hacerlas, que luego las usen. ¿Listo? Bien. Entonces empecemos con la descomposición en el diseño de datos. Entonces, para eso vamos a hacer, siempre con ejemplos, vamos a hacer un interpretador de expresiones aritméticas. Entonces, queremos escribir un interpretador de expresiones aritméticas. ¿Qué es eso? Entonces, inicialmente vamos a hacer solamente, nuestras expresiones aritméticas serán solamente números y sumas de números. Poco a poco lo vamos a ir engrosando, o podríamos engrosarlo. Entonces, las expresiones aritméticas, entonces, tenemos que ver cómo las representamos como datos. Entonces, como la vez pasada vimos que los datos aquí son objetos, entonces vamos a usar unas clases que se llaman la clase expresión, ¿sí? Y realmente no la vamos a llamar una clase, sino un trait, porque vamos a poder extender de expresión y va a ser una clase abstracta, y dos subclases, número y suma. Número para las expresiones aritméticas que son números y sumas para las expresiones aritméticas que son sumas. O sea, vamos a representar mis expresiones aritméticas pueden ser o números o sumas por ahora. Después vamos a crecer. Entonces, para manipular una expresión se hace necesario conocer su forma y sus componentes. O sea, si es un número o si es una suma para saber qué puedo hacer con ellas. Entonces, la primera clase que vamos a crear es la clase de expresión con las clases número y suma. Ya las voy a mostrar aquí en grande porque es que ahí se ve muy chiquito. Entonces, eso. Entonces, mi primera clase, digamos, se llama trait porque no es realmente una clase, sino un rasgo para estar extendiendo cosas. Es esta. Es una expresión que tiene estos métodos, o sea, o estas funciones internas. Es número que me va a indicar si la expresión es un número o no. O sea, me debería indicar eso. Es suma que me debe decir si la expresión es una suma o no. El valor de la expresión, valor num, que es el valor numérico de esa expresión, y el operador izquierdo y el operador derecho si llegara a ser una expresión de tipo suma.
¿cierto? Porque debe tener un izquierdo y un derecho. Y esa es mi primera definición de la, como de la clase abstracta expresión. La voy a definir aquí y ahí ya quedó. Ahora, necesito dos clases, la número y la suma. Entonces, la clase número sí va a ser una clase concreta, pues tiene que llamarse una clase. Y esa clase extiende de expresión, o sea, es una expresión. Y por ser una expresión tiene que tener todas estas funciones ya implementadas. Entonces, la función es número, se implementa con true, porque todo número es un número. La función es suma, se implementa como false, porque un número no es una suma. La función valor numérico, pues es el n con el que me habían creado el número. La función operador izquierdo, pues dice error porque un número no tiene operador izquierdo. Y la función operador derecho, pues también dice error porque un número no tiene operador derecho. Porque un número solo tiene el numerito con el que le creas. Y ya. Entonces, esa es la clase número. Entonces, ya puedo crear números, ¿cierto? Yo puedo decir new número de 5. Y ahí creo un número, un objeto de tipo número. Todo esto para crear datos nuestros. Y la otra es la suma. Entonces, ¿qué es una suma? Pues una suma también extiende las expresiones, pero una suma se crea con dos expresiones y con dos expresiones de entrada y da una suma. Entonces, es número, es falso porque una suma no es un número, no es una expresión de tipo número, es una expresión de tipo suma. Es suma da verdadero porque es una expresión de tipo suma. El valor numérico de una suma, entonces dice no, una suma no tiene valor numérico porque no es un número. El operador izquierdo es la señor E1 y el operador derecho el señor E2 con el que hayan creado el tipo suma. Entonces ahora yo podría tener N1 igual al número 5, al número 5. New. N2, por ejemplo, igual al número 8. ¿Sí? Vamos, S1 igual a new suma de N1 con N2, por ejemplo. N1 es una expresión, N2 es una expresión, por lo tanto ahora puedo hacer. También podría decir, quiero otra suma, la suma, ahí no estoy calculando cuánto da, solamente estoy creando expresiones de tipo suma. Por ejemplo, puedo escribir que quiero una expresión de tipo suma entre S1 con S1. Estoy creando un lenguaje para crear expresiones. Ya lo creé. Número de algo y suma de algo me permite crear expresiones. Vamos, eso es lo que me permite crear esta clase. Y pues, ¿qué quiere hacer uno con las expresiones? Evaluarlas. Entonces vamos a crear una función que da una expresión, la evalúe. Entonces, ¿cómo sería la pinta de esas funciones? Entonces, una función que reciba una expresión y devuelva, son expresiones aritméticas de enteros, ¿no? Y devuelva el entero al que ella evalúa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo cojo la expresión y pregunto si es un número. Si es un número, entonces, ¿dónde está su valor? Está en su campo valor num. Entonces invoco valor num y me devuelve el valor del número. Pero no, si no es un número, entonces sí es una suma. Entonces es una suma, entonces voy a evaluar la expresión que tiene el operador izquierdo, la expresión que tiene el operador derecho, y luego que me den sus resultados, los voy a sumar con la suma de enteros, y ese es el resultado de evaluar la expresión. Y si no, pues no tengo más, entonces digo error, esa expresión no la conozco. ¿Listo? Entonces, esta es la función evaluar. Y entonces ahora puedo evaluar expresiones. Por ejemplo, había una que se llamaba N1, ¿cierto? N5. Había otra que se llamaba N2, que debe dar 8. Había otra que era, creo que era una suma 1.
que era la suma del número 1 con el número 2. 13. Había otra que era S2, que era la suma de 1 con 1. O sea, debe dar 6. Perfecto. Entonces ya hicimos mi evaluador de expresiones aritméticas. Hasta ahí vamos, sin problemas. Ustedes deberían repetir todas estas cosas en la casa para ver que eso funciona, que no es magia lo que ustedes no tienen, que funciona así fácil. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Suponga que quiero meter ahora una nueva expresión, los productos. ¿Qué tendría que hacer para meter los productos? Me tocaría poner un nuevo aquí, un método que me diga si es un producto o no. ¿De acuerdo? Porque ahora las cosas pueden ser números, sumas o productos. Y si además quiero divisiones, por cada uno que vaya a meter, me toca meter ahí un es eso para poder clasificar. ¿De acuerdo? Pero además de eso, entonces me toca crear una clase, bueno, una clase por cada uno, es la clase producto, la clase red, todas esas cosas. Y esta función eval, entonces ahora me toca extenderla aquí. Ahora, if e.es producto, haga tal cosa, me toca crecer todo esto un montón. ¿De acuerdo? Eso es realmente tedioso. Si yo quiero introducir dos nuevas expresiones, productos y variables, entonces, ¿cuántos métodos más tengo que incluir? Tengo que incluir 2 para reconocer si son productos o variables. Y en eval, entonces me toca 2 if más y cosas de ese tipo. Entonces, eso se vuelve rápidamente difícil de mantener. Y ahí es donde aparece la idea del reconocimiento de patrones. Entonces, por ahora quedémonos con esta imagen de que sí lo pudimos hacer, pero si lo quiero crecer, me toca reescribir la clase, entre otras cosas, porque me toca meterle nuevas cosas. Y después de reescribir la clase, escribir todas las otras clases, etc. Me toca crear un poco de clases. Bien. Vamos a parar ahí. Esa era la motivación, el ejemplo motivador.